Buenas, hoy vamos a celebrar uno de los momentos más esperados del año, el podcast de Navidad, el espíritu de la Navidad que siempre llega a nuestro podcast y siempre llega a nosotros con mucha alegría. Entonces, para celebrar el espíritu de Navidad, nosotros hemos hecho muchísimas formas de evocarlo. A través de la gastronomía, a través de las canciones, a través del recuento de las tradiciones navideñas. Hoy vamos a hacerlo a través de las películas, el cine en la Navidad. Entonces, nosotros hemos contado varias veces cómo este espíritu es capaz de sobrevivir a todas las divisiones, a todas las guerras, a todos los momentos en que la humanidad se ha dividido por muchísimos factores o se ha metido en guerras terribles. El espíritu de la Navidad sigue ahí y es el único espíritu que nos sigue acompañando pase lo que pase, porque va a llegar diciembre. Y en esta época y en este año, que ha sido un año difícil en términos planetarios, la luz de la Navidad siempre es bienvenida. Entonces, por un lado, el cine mismo, la construcción del cine, que va empezando a incluir toda clase de temáticas. Y por supuesto, ¿cómo iba a excluir el cine la Navidad? La Navidad es una parte muy importante para contar cómo estos espíritus llegan a la pantalla, llegan al celuloide, y cómo se han construido el uno y el otro. Entonces, y cómo la Navidad es tremendamente visual, y en la construcción cinematográfica que se va a hacer va a terminar siendo una fusión muy bien avenida, porque pues ella en sí misma es muy visual. Entonces se va a constituir en un género cinematográfico no solamente por las luces de Navidad, sino por la temática de la familia y de la unión y del espíritu navideño, que es lo que va a dar como el contenido de las películas de Navidad. De una u otra manera todas van a llevar a lo mismo, van a llevar al encuentro familiar. Entonces la nieve, las luces, como todo nuestro desarrollo cinematográfico de la primera mitad del siglo XIX y XX, pues hasta cuando durante toda la época del fenómeno de Hollywood, es un fenómeno que se está haciendo en los Estados Unidos. Entonces originalmente vamos a tener una gran cantidad de fuentes cinematográficas que vienen de Hollywood, que vienen de Estados Unidos. La primera película de Navidad de la que tengamos, noticia, es una forma de contarnos relatos y se llama Santa Claus, y es un corto de Santa Claus en 1898. Está recién inventado el cine, recién los hermanos Lumière han espantado a la gente con su locomotora, y recién está inventado uno de los personajes más bellos del cine, Méliès, que es el que va a hacer los efectos especiales en el cine. Este es un pequeño corto en donde dos niños son llevados a la cama por su niñera mientras esperan ansiosos los regalos y están dormidos, y cuando están dormidos, Santa Claus en un corto bellísimo en blanco y negro aterriza en el tejado, baja por la chimenea, deja los juguetes en los calcetines, y los niños inmediatamente se van a despertar, después iban a empezar a ver sus regalos. Y empieza a ver como toda esta secuencia de efectos especiales de la cámara de Santa Claus llegando con los regalos. Y esa es como la primera influencia cinematográfica que vemos de la Navidad. Una de las influencias más grandes en el cine, que va a ser llevado de todas las maneras posibles, pero que es muy temprano, es el famoso cuento de Navidad de Charles Dickens. El cuento de Navidad de Charles Dickens tiene toda la importancia del mundo, porque recordemos que en Inglaterra la Navidad quedó prohibida después de que Oliverio Cromwell impulsó una austeridad religiosa
extrema durante las épocas más duras de la Reforma, y como todo lo que consideraba suntuario, boato, le parecía irrelevante, prohibió la Navidad. Y esto solamente fue hasta que Alberto de Hanover va a llegar al Palacio de Buckingham y va a armar su árbol de Navidad. Y al armarlo, pues el príncipe Alberto, que se casa con la reina Victoria, todo el mundo empieza a armar los árboles de Navidad. Y vuelve la Navidad de Inglaterra, y vuelve con toda, porque vuelve con las tarjetas de Navidad, con toda la época de las grandes impresiones, que el mundo de la gráfica se desarrolla mucho, entonces empiezan a haber tarjetas de Navidad. Y va a haber el espíritu más importante, que es el de Charles Dickens. Charles Dickens es el escritor británico que va a dedicar su obra a denunciar el maltrato infantil en la Inglaterra de la Revolución Industrial, y va a mostrar cómo los niños van a ser víctimas fundamentales de la Revolución Industrial. Y sus obras son increíblemente tristes, muchas de ellas, pero la idea es que las obras de Dickens van a generar las primeras leyes de protección de la infancia en Inglaterra por la obra de Dickens. Entonces, pues son muchas, pues es David Copperfield, es Oliver Twist, pero la que trasciende todas las épocas, Ebenezer Scrooge, que es la historia de este hombre avaro, de un hombre sin espíritu de la Navidad, sin cariño, sin amor, seco, metido en su avaricia, hundido en su mundo de materialidades que no le permiten ver el amor ahí que hay a su alrededor. Y él va a hacer que ellos lo celebran el 25 de diciembre en la mañana. En el mundo sajón protestante y en el mundo pues que viene de la Reforma, la Navidad se celebra el 25 por la mañana. Nosotros lo celebramos en el mundo latinoamericano católico, lo celebramos a las 12 de la noche del 24 de diciembre. Entonces para ellos es levantarse en la mañana de Navidad, y ahí es cuando es toda la celebración grande para ellos. Entonces ese día el 25 en la mañana, que es cuando nadie tiene que trabajar, Ebenezer Scrooge va a hacer que Cratchit, este hombre que estaba loco por celebrar con su familia, vaya a trabajar, y lo obliga de manera ruda. Y entonces esa noche, la noche antes de la Navidad, es cuando Ebenezer Scrooge se acuesta y se le aparecen, primero le aparece un antiguo socio de él que había muerto hace 10 años y le anuncia la llegada de 3 fantasmas. Entonces los 3 fantasmas que van a llegar a lo largo de la noche son, primero, que es, además es muy bonito porque dice: soy el fantasma de las Navidades del pasado. Y en el fantasma de las Navidades del pasado muestra cómo él alguna vez fue un hombre que sintió amor, alguna vez fue un hombre que tuvo gente que lo quería, alguna vez fue un hombre que entendió el espíritu de la Navidad y fue olvidándose de eso, y la gente se fue desencantando de la manera como él dejó de dar amor en un momento dado, y tenía una mujer que lo quería, no supo valorar ese amor y todo eso que él desperdició y dejó pasar en la vida. Luego viene el fantasma de las Navidades del presente, y en el fantasma que le dice así, ¿no? Porque llegan todos terroríficos: soy el fantasma de las Navidades del presente. Y el fantasma de las Navidades del presente habla de un hombre al que ya nadie espera, al que ya nadie quiere. Todo el mundo dejó de esperar su amor, dejó de esperar su presencia. El sobrino dejó de esperar a que fuera en la Navidad, ya quitaron el puesto de la mesa, ya nadie lo está esperando, y logra ver que el hijo de Cratchit es un niño que tiene en ese momento una
una discapacidad en una pierna que es operable y que es salvable, pero no tiene cómo operarlo y no tienen con qué comprar el pavo para la celebración de Navidad. Ve la pobreza, ve la miseria, ve la necesidad, ve el desamor que él ha generado y ha sembrado a su alrededor. Y eso lo espanta. Y luego viene el más terrible de todos, el verdaderamente asustador, el que le dice: soy el fantasma de las Navidades del futuro. Y ahí ya está sudando frío Ebenezer Scrooge. Y cuando aparece el fantasma de las Navidades del futuro, ese muestra cómo cuando él se muera no lo va a extrañar nadie. Toda esa cantidad de dinero y de materialidad de cosas materiales que él acumuló, lo que van a hacer es saqueadas por todo el mundo y nadie va a estar ahí para apreciar ni siquiera todo el tiempo y el esfuerzo que él acumuló en la vida para llegar a tener todas estas cosas. Ve que el niño de Cratchit ha muerto porque no tuvo la operación a tiempo. Ve la miseria, ve la pobreza, ve la miseria interior y la miseria exterior. Y ve el desamor y la soledad tan infinita en la cual él va a quedar por su propio manejo del afecto y el desconocimiento de la solidaridad y la vida en amor con los demás. Esto es una visión aterradora. Y en la pluma de Dickens es absolutamente impresionante porque Dickens es muy detallado y muy sensible y muy, digamos, muy minucioso en su manera de detallar todo este tipo de cosas. Entonces él queda aterrado, pero resulta que cuando se despierta del tercer sueño, del fantasma de las Navidades del futuro, que era ya toda la miseria, todavía es medianoche. O sea, no ha amanecido. Todavía todo es posible y todo se puede arreglar. Entonces, pues Dickens decía que él era tan malo que los perros pasaban de calle cuando lo veían. O sea, era de tan mala onda ese man que los perros le veían y pasaba por la calle enfrente de lo harto que era. Entonces, él se dedica a reparar, o sea, la noche de los tres fantasmas le dice que todavía todo es posible, que se puede reparar, que se puede hacer de otra manera. Entonces le da permiso a Cratchit para que pueda estar con su familia. Anónimamente mandan un pavo maravilloso que les permite vivir una celebración familiar a la que no tenían alcance económico de ninguna manera. Después van a ofrecer que le va a hacer la operación al niño que le puede salvar la vida. Y empieza a hacer una cantidad de cosas bellas por la Navidad, hasta pasar a convertirse en el símbolo mismo de la Navidad. Entonces se demora tiempo, ¿no? Porque es difícil que le crean después de lo áspero que ha sido, pero él termina convirtiéndose en el símbolo de la Navidad. Y la Navidad pues hace eso, precisamente, transforma los corazones. Es una tregua, es el tiempo del Adviento. Desde el 1 de diciembre se empiezan a poner las velitas en la corona de Adviento, porque hay que preparar el espíritu para estar en una disposición de alegría, de celebración, de amor, de cariño, que es el espíritu de la Navidad, y en ninguna otra parte del año pasa eso. Y fuera de las Olimpiadas y los mundiales, el resto del tiempo estamos hablando de guerras, ¿ve? Estamos hablando de pesadeces. Pero cuando llega la Navidad, vamos a hablar de Navidad. Y por eso yo celebro mucho que podamos hacer el espíritu de la Navidad todos los años en el podcast. Entonces, bueno, pues el cuento de Navidad es de lo más cinematográfico y va a ser siempre el principio con el cual todas las formas de cine de una u otra manera se van a relacionar para contarlo. Dickens era tan popular que cuando sus obras las estaba escribiendo en el siglo XIX mientras vivía, las obras llegaban en folletos a los puertos de Boston en Estados Unidos, y la gente se agolpaba en los barcos esperando a que llegara la segunda parte de los cuentos de Dickens que venían en esos barcos escritos por él y que los gringos estaban esperando desesperadamente para saber cómo terminaban las historias. Entonces uno tiene que imaginarse una época, por supuesto no existían las redes, en que uno se tiene que esperar en un barco a que llegue la segunda parte del libro que se está leyendo. Entonces, cuando llega el cine, cuando aparece el cine, todas estas historias que la gente ha leído pueden ser llevadas a la imagen, y el cuento de Navidad
va a ser uno de los primeros. Y así en 1901 hay un cortometraje que se llama Scrooge o el fantasma de Marley. Marley es el socio, el que le anuncia la llegada de los tres espíritus de los tres fantasmas que lo van a interpelar durante la noche anterior a la Navidad. Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. Luego de una producción en 1910 que se llama Christmas Carol. El cuento de Navidad en inglés se llama A Christmas Carol. Es como se le conoce, porque ellos no van a tener villancicos propiamente dichos, porque los villancicos ¿de qué hablan? Del pesebre. Sí, ellos hablan del tamborilero, del camino que lleva a Belén. Todo eso tiene que ver con, después de que se parte el mundo en las dos celebraciones, la parte del pesebre y los villancicos y todo esto va a quedar en el mundo católico. Entonces, al no tener una imagen del pesebre, de los pastorcitos y todo el camino que lleva a Belén, los villancicos en inglés se van a llamar carols, ¿sí? Y hablan de la nieve. Y hablan de Papá Noel, pues que nosotros hemos contado la historia que viene de Esmirna o viene de Turquía. No lo ven en Esmirna, pero hay un pueblito chiquitico que se llama Didime, donde en el centro de Didime está la iglesia de donde él era obispo y está la imagen de él en la Navidad y lo vimos que venía de Didime o de Esmirna, que salvaba a los navegantes de las tormentas, que los navegantes van a llevar su historia hasta Holanda, que los holandeses lo van a llamar Sinterklaas, que allá va a poner las medias en la chimenea, que va a subir por el polo, después va subiendo, que en Alemania tiene caballos, pero los caballos ya en Escandinavia no rinden por el frío, entonces allá van a ser renos, que los renos van a llegar a jalar los trineos, y que pues ya que estamos arriba, donde vive él en el Polo Norte, y se va creando toda la historia de Santa Claus en Europa, y resulta que Nueva York anteriormente fue Nueva Ámsterdam. Así que los holandeses llevaron el espíritu de Santa Claus a la ciudad, a lo que antes fue Nueva Ámsterdam y después sería Nueva York. Y luego viene pues toda la manera en que va cambiando su figura de ser un gnomo, de ser una especie de gnomo a ser una especie de monje, hasta que después termina teniendo ya por una campaña en 1930 que hace Coca-Cola en un centro comercial y Thomas Nast diseña la figura que hoy conocemos como Santa Claus. Entonces va caminando y va llegando pues hasta por los trineos y tiene todas las figuras, no tiene la figura del reno que es como un poquito como el patito feo, Rudolph, el de la nariz roja, que tiene una nariz muy roja y los demás se la montan porque es diferente, pero resulta que esa nariz roja es la que los va a guiar durante la tormenta cerrada de la nieve y de la bruma del invierno y es el que los salva. Entonces todo esto se va construyendo y todo esto se va a llevar al cine. O sea, el cine es el propio para llevar todos estos relatos porque tienen elementos visuales que están ahí mismo en el relato y porque tienen los espíritus que van llevando a la gente a la Navidad, a las salas de cine. Entonces empezamos desde 1898. Y luego Hollywood empieza a necesitar construir una historia de Navidad. Es importante construir la Navidad en Estados Unidos porque ellos tienen una variedad religiosa muy grande, son protestantes, allá estuvo la Reforma, han vivido muchas cosas como vivieron la Guerra Civil, entonces hay que crear un espíritu de unidad que convoque y la Navidad convoca. Entonces la construcción de la imagen cinematográfica de la Navidad se vuelve una cosa muy necesaria para tener un elemento que pueda unir
diferentes formas de celebración en un espíritu común, que es lo que tiene de impresionante la Navidad. La Navidad es un espíritu y usted lo puede llevar de muchas maneras. Le puede poner árboles, le puede poner pesebre, le puede poner medias, le puede poner le puede poner reno, le puede poner trineos, pero estamos hablando de un mismo espíritu, que es el espíritu de la tregua de la Navidad. Entonces, este espíritu, y ahí está lo maravilloso, este espíritu es llevado al cine. O sea, este espíritu de la Navidad que nos convoca logra encontrar su manera a través de las grandes pantallas y ser llevado a las salas de cine para que la gente vaya a ver el mismo espíritu que está celebrando de muchas maneras. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetop glistens and children listens to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card read. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be light. Ya en el siglo XX, más allá de lo religioso, la idea es hablar de una fiesta del corazón, que es para las familias. Entonces, toda esta lectura familiar, cultural, de diferentes orígenes, que se convoca alrededor de un mismo espíritu, es la que va haciendo que la construcción de la Navidad como un elemento común que aglutine a toda la gente, y la construcción de las películas de Navidad estén completamente de la mano. Unas y otras se necesitan. La Navidad va a necesitar el cine, y el cine pues va a nutrirse muchísimo de la Navidad. Entonces Hollywood empieza a volverse la máquina de sueños. Hollywood se vuelve una cosa tan impresionante que durante los años 30, en la Gran Depresión, cuando toda la economía de Estados Unidos se hundió, la única industria que nunca quebró fue el cine, porque la máquina de sueños era lo único que mantenía viva una sociedad que había perdido la esperanza. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Hay una película que se llama Holiday Inn. Esa película es de 1942. La banda sonora va a ser una canción de Irving Berlin que se llama La Navidad Blanca, White Christmas, y empieza a hablar de un momento en que se va a regresar al hogar. La guerra en algún momento va a acabar y van a regresar al hogar. Y aquí pasa una cosa muy importante. Cuando en 1945 Bing Crosby canta la Navidad Blanca, por la primera Navidad en paz, después de los 5 años de la Segunda Guerra Mundial, la primera Navidad en que el mundo está en paz, porque las guerras, una vez que empiezan, nadie sabe cómo terminarlas ni cuándo terminarlas. Se desatan maquinarias tan terribles que después los mismos que hacen el reguero no saben cómo recoger ese reguero de vidrios, que es una guerra, con todas las heridas y el dolor que dejan de todo lo que se podía haber evitado o podía haberse vivido de otra manera. Entonces, que el mundo ya esté en paz después de 5 años de la Segunda Guerra Mundial y 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, es lo que va a ser simbolizado a través de la canción de la Blanca Navidad, White Christmas. Christmases be light. Y ahí es donde empiezan la secuencia de películas que se van a hacer cada vez más.
Y entonces, porque la Navidad, hablan de la Navidad como precisamente aquello que nos hace sentir en un espíritu totalmente distinto al espíritu de las guerras. Por eso este programa también tiene tanta importancia en esta época, porque pues en el año hemos estado marcados por espíritus terribles, de guerras aterradoras, y esperamos que la Navidad nos traiga algún tipo de esperanza, ¿no? De esperanza, porque hemos vivido cosas muy tenaces en este año. Entonces viene un clásico navideño que se llama Qué bello es vivir. Y ese clásico es un hombre que acaba de perderlo todo, que acaba de tener una ruina terrible y se quiere suicidar porque lo perdió todo, y empiezan a mostrarle cuánto ha ayudado a la gente, cuánto lo ha querido la comunidad, cuán desolada sería la vida de la comunidad sin él, cuán terrible sería la decisión de suicidarse. Y él empieza a caer en cuenta que la riqueza que él ha tenido es la riqueza de todo el amor que le ha dado, y que la ruina no significa el fin de nada, sino la conciencia de cuánto amor ha recibido y dado en la vida. Y llegan después todos a celebrar con él la Navidad y a mostrarle cuánto ha dado, ha hecho y ha recibido por su comunidad. Entonces cambia completamente el relato. Película de 1946, es lo que te digo. Inmediatamente después de la posguerra empiezan las películas que empiezan a construir esperanza, porque después de las guerras la esperanza es absolutamente necesaria, porque las guerras suelen arrasarla. Entonces en 1947 viene El Milagro en la calle 34, y estas películas van a dar una manera de entender que la Navidad es más allá de las condiciones materiales, es un espíritu. La película de Qué bello es vivir le va a pasar una cosa muy particular. Esta película, pues donde el ángel le muestra la realidad, qué hubiera pasado si él nunca hubiera nacido, cuánta gente no hubiera conocido muchos favores y muchas maravillas si él no hubiera estado, el valor de la existencia, la esperanza, la solidaridad, la comunidad. Esta película, por un detalle muy afortunado a nivel burocrático, los derechos de la película no se renovaron. Entonces, digamos, al no tener renovados los derechos de la película, se podía llevar públicamente, y la llevaron a la televisión. Entonces, en 1974, como no había renovación del copyright, la película quedó al dominio público y la metieron en televisión, y quedó gratuita e ilimitada, porque todas las películas pues tienen derechos y todo eso. Y entonces las cadenas de televisión aprovecharon para transmitirla masivamente durante muchos años, y esto se volvió en el símbolo de la película de Navidad, se popularizó por todas partes y se volvió una cosa maravillosa. Y entonces por eso existe siempre la referencia de Qué bello es vivir. Y la del Milagro en la calle 34, que es de 1947, que es una historia muy bonita, porque es una historia de un anciano, pues de un hombre que contrataron para hacer de Santa Claus en un centro comercial. Y entonces apareció un personaje que dijo que él podía ser de Santa Claus, y que él era, pues que él era el verdadero Santa Claus. Pero ahorita que el tipo sí es el verdadero Santa Claus, o sea, realmente en Santa Claus. Y resulta que después le van a hacer un juicio por farsante, por fingir que era Santa Claus, primero, y segundo porque cómo van a dejar a un loco que se cree Santa Claus en manos de los niños, o sea, cómo van a dejar a los niños en manos de un loco que se cree que es Santa Claus. Y entonces hay un juicio para saber qué es, y la prueba final es que llegan una gran cantidad de cartas de todas partes del mundo dirigidas a Santa Claus pidiéndole los presentes de Navidad, y el tipo las recibe, y el tipo es el que las contesta, pues porque él es Santa Claus. Entonces el milagro es que esa noche aparece el verdadero Santa Claus y oficia en el centro comercial, y nadie le creía, pero realmente Santa Claus llegó a salvar esa situación de la Navidad, y por eso es el Milagro en la calle 34 en 1947 originalmente la película. Y esta película, fíjense que estas películas de estas tramas tan dulces y tan aparentemente ingenuas o simples se hacen después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial.
O sea, hay una necesidad de reinterpretar el mundo desde un lugar distinto a la opacidad y la densidad de la guerra. Y después llega la televisión. Entonces, durante las décadas 60 y 70, la televisión va a ser el centro del mundo. O sea, acuérdense de la televisión. La única televisión que había estaba en el centro de la sala y todo el mundo se sentaba alrededor de la televisión y eso era lo que acuñaba toda la dinámica familiar. Eso llegó a ser realmente pues como el punto más importante de encuentro era la televisión y todo se veía a través de ella. En la época de las redes es difícil imaginar el papel que la televisión tuvo cuando llegó, porque eso transformó completamente la vida familiar, la imagen, porque es que antes usted tenía que ir a cine para ver películas, pero después usted las puede ver en su casa, en la sala de su casa, en televisión. Entonces todo el desarrollo de la televisión va a ser muy impresionante y ahí empiezan los formatos de los especiales de Navidad. Y entonces empiezan las películas como Rudolf el de la nariz roja, en stop motion, empiezan en animación, porque también hay un desarrollo tecnológico impresionante a muchos niveles y la animación va a tener un papel muy importante porque es como una estrategia táctil y narrativa de los que son diferentes. O sea, Rudolf es como una especie de patito feo y ese Rudolf es mostrando que las personas que son distintas, que aparentemente no están adaptadas a los modelos sociales, pueden tener muchas formas de iluminar literalmente la Navidad como hace Rudolf. Y es una oda a él que es muy dentro de la contracultura de los años 60, cuando se están cuestionando los modelos clásicos de entender la sociedad, se hace más incluyente, encuentra otras formas de habitarla distintas a los modelos impuestos hegemónicamente durante toda la década de los 50, y ahí es cuando Rudolf empieza a tener un papel importante dentro de esta obra de animación, porque nos dice que las personas, los personajes que no necesariamente se adaptan a las normas o son como la mayoría de la normatividad de una sociedad impone, son importantes, son poderosos y son luminosos. Entonces esa también va a ser muy importante. También va a ser la Navidad de Charlie Brown. Charlie Brown, habrá generaciones que ya no lo conozcan probablemente. Charlie Brown es una de las tiras cómicas más importantes, duró 38 años, que hacía Schulz. Y Charlie Brown era un niño que todo le salía mal, que perdía el concurso de ortografía, siempre lo perdía, que tenía un balón para taclear de fútbol americano con su amiga Lucy, que siempre le quitaba el balón y él siempre se iba de narices contra el planeta. Todo le salía mal a Charlie Brown. Charlie Brown era un niño perdedor. Y tenía unos personajes como Linus con su piano y como Patty, que era una chica rebelde. Esta tira va a ser impresionante porque va a ser de las primeras tiras incluyentes. Él va a tener un amigo negro, él va a tener un amigo hay otro amigo que siempre está sucio, pero él es igual de lindo y de amigo. Entonces Charlie Brown y tiene por supuesto al perrito Snoopy, que está encima de su casa, que es un filósofo de la vida, el perrito Snoopy, sí, que trata de defenderse de un gato que le pega unos arañazos a la casa tremenda. Y Charlie Brown es una de las formas más espirituales y bonitas de entender una manera de mirar el mundo desde la amistad, desde el amor y un poco desde esa tristeza endémica. Charlie Brown es melancólico y siempre está triste de una u otra manera, pero él siempre es un niño igual, entonces él sigue creyendo en todas las cosas y sigue presentándose en el concurso de ortografía. Hay un día que en una celebración del aniversario de Charlie Brown, él ganó todo, un solo episodio donde gana el concurso de Navidad, donde Lucy no le quita la pelota, pero en general a Charlie Brown siempre le va mal y todo el mundo está apostando por él, pero nunca logra sacar nada bueno en una sociedad donde ser ganador es un valor absoluto, donde la competencia es feroz y donde el espíritu comercial pues es el eje del capitalismo. La Navidad de Charlie Brown era una Navidad totalmente contraria a ese espíritu y era una Navidad que demostraba otra manera de entenderse, que es celebrando lo que siempre va a celebrar Schulz en Charlie Brown, que es la importancia de la amistad. Paradójicamente, la
la va a patrocinar Coca-Cola, pero ella es un éxito muy grande y ella es en contra de todas maneras de la Navidad como consumismo. No a todo el mundo le va bien en Navidad. No todo el mundo la pasa bien en Navidad. Muchas veces es un espíritu triste. Muchas veces los dolores que se llevan en el alma se hacen más duros en Navidad y la gente tiene diferentes tristezas o duelos o malos recuerdos o tuvo una infancia donde la Navidad no le llegó como debería. Muchas formas hacen que la gente no necesariamente pueda conectar con ese espíritu desde la alegría, sino que lo conecta desde la melancolía o desde la tristeza. Para eso, Chuck Jones, el que hacía los Looney Tunes, va a inventarse un personaje en 1966 que se robó la Navidad. Y ese personaje es el Grinch, el que se robó la Navidad, que la voz del personaje en animación la narra Boris Karloff, que era nuestro célebre conde Drácula. Entonces eso es una cosa espeluznante. Y el Grinch es el antihéroe navideño. Entonces un poco las personas que no conectan con la Navidad o que la Navidad les recuerda mucho más la tristeza o se sienten excluidos de un fenómeno que todo el mundo está compartiendo y viviendo, se dice que son Grinch, porque no comparten el espíritu de la Navidad, pero digamos es una manera de que también la Navidad tiene lugar para los que no quieren la Navidad, porque está el Grinch, que es el antinavideño. Entonces, pues se vale también que usted no conecte con ella. Y ahí está el Grinch para decir, bueno, yo soy el que tú ves en Navidad. Entonces, pues uno puede ser Ebenezer Scrooge, puede ser Grinch. Y eso, pues, una cosa y la otra también suceden. Van a llegar los años 70 y entonces ahí va a haber un gran desarrollo de la animación y de la imagen en muchos sentidos. Va a haber un ensayo fallidísimo de hacer una Navidad de Star Wars en 1978, que eso lo tienen para escondido porque no le salió nada bien. Y vuelven a las narrativas clásicas, la Navidad de Mickey en 1983, que es un cortometraje nominado al Oscar de un ratón que va a llegar de nuevo a la pantalla y se va a adaptar al cuento de Navidad de Dickens. Siempre, porque además Mickey Mouse cuando Walt Disney hizo su primer personaje, que era Osvaldo el Conejo de la Suerte, la Columbia le quitó los derechos sobre el personaje y él se dio cuenta que eso era, que no, no solamente era la creación sino los derechos, y dijo, el siguiente que yo haga me va a sacar de pobre. Y el siguiente personaje va a ser Mickey Mouse. Mickey Mouse sale en la época en que llega el sonido al cine. Y dice Mickey Mouse, y pues el cine habla, Mickey Mouse también, y tiene voz de Mickey Mouse. Y a lo largo de la vida, cuenta la gente que trabajaba en los estudios Disney, que Walt Disney se encerraba horas solo con Mickey Mouse. Él siempre creyó en los Amigos Invisibles. Eso fue, digamos, lo que lo animó a ser un gran ilustrador, porque era un tipo solitario. Los hijos, tenía un papá que era un muy mal tipo. Los hijos, cuando pudieron, se fueron para la Primera Guerra Mundial, como sería de aburridor. Y él era más chiquito y se quedó mucho tiempo solo con su mamá. Y él tenía amigos invisibles. Y los amigos invisibles fueron su única compañía. Y aprendió a pintarlos. Entonces, nunca dejó de tenerlos. Se encerraba con Mickey Mouse horas y salía y dice, hablé con Mickey, vamos a hacer una película temática. Vamos a hacer un largometraje de la Bella Durmiente, o vamos a hacer el parque temático de Disneylandia. O sea, las ideas brillantísimas que habrían de cambiar la industria, las discutía él con Mickey, solos. Pues por supuesto Mickey tiene que estar en la Navidad. ¿Cómo no va a llegar Mickey a la Navidad? Faltaba más. ¿Y con quién llegó? ¿Quién era Ebenezer Scrooge? Pues el rico MacPato, que era el personaje ambicioso, el de los contratos de la letra chiquita, que eran siempre engañosas, el que siempre hacía trampas, y Rico MacPato va a ser Ebenezer Scrooge. Luego viene la historia del cuarto rey mago, que es una historia muy bella porque es un tipo que está tratando de llegar a ver al bebé, un rey mago, a Jesús que acaba de nacer, y no puede porque en el camino se va a encontrar con que hay una mujer a la que van a esclavizar y él tiene un rubí que le iba a llevar al niño y resulta que lo cambia por la libertad de esta chica. Él se va encontrando todas las riquezas que iba a compartir con el niño,
recién nacido las tiene que emplear en ayudar, salvar o ser solidario con diferentes personas que han sufrido a lo largo de la vida. Entonces, cuando llega, ya Jesús está en la cruz, ya lo van a crucificar y dice, llegué tarde y nunca te pude ver cuando naciste en el pesebre. Y Jesús le dice todo lo contrario, me has visto desde el primer momento, porque en el momento que ayudaste a la mujer con el rubí, y empieza a citarle todas las ocasiones en las cuales él fue ayudando a la gente en el camino a verlo, en todos esos momentos me encontraste a mí y siempre estuviste conmigo, aunque no hubieras visto físicamente en el pesebre, y ahora nos venimos a encontrar después de que tú has entendido mi mensaje desde el primer momento. Entonces vienen las Navidades y esto pues van temas y temas, y hay una que se va a volver icónica, y es que se suben en el avión una familia después de una salida totalmente presurosa, y la mamá con la idea de que le falta algo, que se le olvidó algo, y de pronto paran la cámara en la mitad del avión y ella con el gran grito, ¡Kevin! Se le quedó Kevin, mi pobre angelito. Y eso va a ser una de las historias de Navidad más icónicas, porque el pobre angelito se queda solo, llegan un par de villanos, tratan de robarlo, y él con todos los ingenios logra crear un esquema defensivo absolutamente impresionante para que los ladrones no entren en la casa. Mi pobre angelito 1 y 2 van a ser de las grandes películas de Navidad, de las que siempre se recuerda, y la imagen de él y de la familia, además porque él había sido castigado la noche anterior porque estaba muy necio. Entonces lo castigan, le dicen que se vaya para el cuarto y se encierre, y él se va para el cuarto y se encierra, y al otro día nadie lo ve. Entonces, como está ahí, está castigado, y es cuando la mamá se acuerda en la mitad del vuelo que se le quedó Kevin. Todos los personajes que van a aparecer en la televisión van a tener que ver con la Navidad, desde Mickey Mouse hasta los Muppets. Entonces los Muppets también van a tener una Navidad mucho más hacia el pasado victoriano, una Navidad jocosa, con uno de los personajes y van a montar el cuento de Navidad. Es que todo el mundo va a montar el cuento de Navidad. Ahorita mismo lo estaban dando ahorita en musical, aquí en Bogotá. El cuento de Navidad es una cosa que siempre sobrevive porque es el espíritu mismo de la Navidad. Los Muppets van a contar el cuento de Navidad, y el que va a narrar la voz de Ebenezer Scrooge es ni más ni menos que Michael Caine, uno de los actores más grandes de la historia del cine británico. Entonces, muestran de todas maneras la tristeza y la oscuridad de la obra de Dickens, porque la obra de Dickens, siendo tan hermosa, no deja de ser triste y no deja de ser oscura. Las Navidades que le va apareciendo, los fantasmas de la Navidad que se van apareciendo a Ebenezer Scrooge son aterradores. En realidad lo son, porque son toda la miseria del alma. Entonces lo muestran los Muppets con la narración de Michael Caine. Hay otra manera de interpretar la Navidad increíble, de nuestro muy querido Tim Burton. Tim Burton tenía el problema de que él trabajaba en los cuentos con Disney y todo eso, pero su manera de ver el mundo era oscura y macabra, pero tiernísima,
pero desde una perspectiva que no era nada comprendida en su momento. Él va a hacer una película de Navidad que mezcla la Navidad con el Halloween, que en español se conoce como El extraño mundo de Jack, pero que en inglés se conoce como The Nightmare Before Christmas. Y es una historia de los muñequitos tratando de hacer una bonita Navidad, pero son los muñequitos del horror. Y Jack es un personaje bellísimo. Y esto ya no tiene la visualidad del rojo y el verde que tienen todas las demás películas en la estética navideña, sino que tiene esa estética grotesca, bufa, oscura, del espíritu de Halloween trasladado a la Navidad. Es una genialidad, es verdaderamente maravilloso, es musical, absolutamente increíble, y es narrando la crisis existencial de Jack Skellington, que es el esqueleto de Jack, y fusiona los dos elementos y muestra la melancolía en la Navidad, y que se puede perder la ternura, pero también es la esperanza. Y hay un personaje tristísimo que es Sally. Sally, ella es cosida y a veces se descose. Está en una situación de sometimiento. Su vida es muy triste en el extraño mundo de Jack, y Jack la mira y ve en ella la persona, la criatura luminosa que ella es, y puede entenderla. Y hay unos personajes, digamos, The Nightmare Before Christmas es una maravilla, y el monstruo es fantástico, porque además todos los monstruos pretenden ser amigables y mágicos como los espíritus de la Navidad, pero son monstruos. Entonces a los niños les quieren llegar los regalos de Navidad, pero pues son regalos explosivos, o sea, son cosas que no son para niños, porque vienen del mundo oscuro de Jack. Pero son el espíritu de la Navidad y la ternura y la amistad y todas las cosas bellas, y también la dulzura, pero también la melancolía, pero también la tristeza. Hay un montón de elementos entre el horror y el espíritu de la Navidad que igual nos llevan al mundo de la ternura, pero nadie los puede interpretar porque vienen desde el reino del oscuro, en una época en que todo se hace en el rojo y verde de la Navidad. Es maravillosa, y esa es verdaderamente inmortal. Otra de las películas que va a ser muy, muy conocida es la del famoso Regalo Prometido, que es con Arnold Schwarzenegger, que era pues el Terminator, y era Conan, y era este personaje de las películas de acción, que cuenta la historia de un padre negligente, ausente, que no ha sabido ser un buen padre, que nunca, mejor dicho, que nunca realmente ha salido con nada, como decimos acá. Y resulta que de pronto le da porque tiene que llevarle a su hijo el muñeco de moda que es Turboman. Por lo menos para salir con algo, como para de alguna manera compensar toda esa cantidad de ausencias y de decepciones de todo lo que él no ha hecho y todo lo que él no fue. Y resulta que se va pero como deja todo para última hora porque tampoco es previsivo, va a buscar a Turboman y se da cuenta que Turboman ya no existe y que ya se lo vendieron todo, que ya está tarde, y se mete en una gran cantidad de situaciones de acción, suspenso e intriga para conseguir a Turboman. Y finalmente, como ya cree que no lo va a conseguir, se disfraza de Turboman. Y finalmente, después de mil peripecias dignas de la más grande película de acción, llega con el Turboman, pero hay otro padre que también está tratando de buscar al Turboman para su hijo en iguales condiciones de urgencia y premura, y a la final lleva disfrazado de Turboman, le da el regalo al niño, el regalo prometido, que era lo que el niño le ha pedido, y el niño se da cuenta, el niño le regala su juguete prometido al amigo, al del otro padre que lo estaba buscando, porque él ya tiene lo que él quería, y era su papá de regreso. Como su papá viene disfrazado de Turboman, dice: yo ya tengo el Turboman que yo quiero. El Turboman que yo quiero, el héroe que yo quiero es mi papá. Lo que yo quería era que él estuviera conmigo. El regalo ya no es importante, lo importante era mi papá. Entonces se lo regala al otro niño cuyo padre ha hecho otro tanto para conseguirlo. Y siempre, digamos, nos vamos a llegar a unos puntos en los que nos encontramos con diferentes formas de concebir el amor en el tiempo de la Navidad.
En otras partes del mundo hay diferentes formas de entender la Navidad. Hay una que se llama Los Tres Deseos de Cinderella, The Three Wishes of Cinderella, que es una producción checoslovaca alemana oriental y es dirigida por Václav Vondrich. Y es una película hecha por los checos, los alemanes, Noruega y Eslovaquia. Es una película que se ve tradicionalmente en las fiestas decembrinas de la República Checa, Alemania unificada hoy día, Noruega y Eslovaquia. Y es una película de un cuento de hadas hecha detrás de la cortina de hierro, con mucho menos elementos de los que puede tener Hollywood, con nieve real, con escenarios. Ellos tienen unos inviernos durísimos. Entonces pues van y lo hacen en la mitad del invierno de ellos. Tiene la atmósfera invernal real porque se hace en la pura nieve. No tiene las grandes producciones, es una maravillosa producción realmente bien hecha y es el trasfondo del cine navideño y es la muestra de cómo en los lugares más diversos, sobre todo durante la época de la Guerra Fría y durante la época en que Hollywood era pues la imagen del sueño americano y la imagen del éxito y todo eso, hay una historia de Navidad en los países de la llamada cortina de hierro en esa época, que se volvió una de las formas más icónicas y clásicas de celebrar la Navidad. Otra de las películas, esta película es una bestialidad. Los españoles, con el humor más oscuro que uno se puede imaginar, van a hacer una película que se llama El Día de la Bestia. Esa no es apta para menores, porque la película sucede en el día de Navidad. En el día de Navidad va a llegar el anticristo y un sacerdote tiene que evitar la llegada del anticristo en Navidad, porque pues el que van a hacer es el anticristo y no el niño Dios. Entonces, para evitar eso, tiene que contactar, que el demonio lo contacte. Y la manera como el demonio lo contacta es que él haga malas obras. Entonces, es una película de un nivel de humor procaz, mordaz, terrible, y tiene el trasfondo de la limpieza social de Madrid y de un sacerdote buscando al demonio para poderlo contactar para que no llegue el 24 de diciembre a través de los metaleros. Va a una tienda de metal y uno de los metaleros, porque era la época en que decían que en el metal estaba el diablo, en la música metalera, y que si la música estaba al revés, ahí estaba la voz del demonio. Entonces es una parodia brutal de toda la búsqueda de un demonio, cuando el demonio está en la gente. Estaba ahí en las calles de Madrid y mostrándolo en el día de Navidad. Es una película, lo que le digo, es Alex de la Iglesia, y Alex de la Iglesia tiene una narrativa completamente crítica, mordaz, pero puesta desde los excesos y desde los lugares más bizarros, para narrar esa búsqueda del anticristo en un 24 de diciembre en la noche de Navidad en Madrid. Entonces esa no es para menores, de verdad que no lo es. Y hay otra película que va a ser una clásica, esa sí es de las películas que uno siempre va a ver en Navidad, siempre, que se llama Love Actually. I feel it in my fingers, I feel it in my toes. Christmas is all around me, and so the feeling grows. Película británica, cuenta 4 historias diferentes de Navidad y son historias que se van entrelazando, donde terminan realmente en el encuentro de todo el amor de Navidad. So if you really love Christmas, come on and let it snow. Es la historia de un padre viudo y un hijo chiquitico que encuentra el amor, y el padre encuentra en ese amor infantil de su niño una forma de salir de toda la tristeza de la viudez. Es también un muchacho, que esa es muy divertida, que considera que las chicas inglesas no lo ven,
que él en Inglaterra es un cero a la izquierda, que se va a ir a Estados Unidos a ver si tiene mejor suerte. Y en Estados Unidos resulta siendo el hit por el acento, pero en Inglaterra es que no lo ven, realmente no lo ven, en las fiestas no lo ven, y es como él va a buscar que lo miren en otro continente y va a llegar allá. Es una historia de un primer ministro también, que es como un poco la figura de Tony Blair, antes de que Tony Blair se desfigurara en la figura del mundo. Entonces, y esa es con Hugh Grant, y es un personaje que termina también solo, que termina reconociendo en la chica que es la asistente de él a una mujer maravillosa, y empieza a encontrarla. Y es otra también una historia de un hombre que se va para Portugal a escribir un libro y se enamora de una chica portuguesa, y a través de una gran cantidad de peripecias él aprende portugués para poder hablar con ella. Entonces esto tiene los mejores personajes que uno se pueda imaginar. Y también está la historia de este hombre que es seducido por una chica joven, y esa es la única que termina mal. Pues hay dos que terminan mal. Sí, la de ella, porque se da cuenta que su marido es seducido por una chica joven, y el regalo que ella esperaba que fuera para ella, que era una corona, era un collar, en realidad era para la otra chica, y el de ella era un disco, y se da cuenta que todo falló ahí. Y la otra es una hermana que tiene un hermano en discapacidad que termina tomándose la vida de ella, y ella encuentra el amor, pero no tiene manera de separarse de eso. Entonces son varias historias que se van encontrando, muy divertidas, pero sobre todo y fundamentalmente muy emotivas. Hay un matrimonio increíble en donde ella ve que no sale sino ella en la boda, y el que filmó la boda no les quiere dar la filmación de la boda y no les quiere dar la película de la boda, y finalmente él le muestra a través de la puerta que toda la vida estuvo enamorada de ella, que se acaba de casar con su amigo y que por lo tanto nada es posible, pero simplemente le cuenta que él siempre la amó a través de una serie de letreros que le hacen la puerta de su casa, porque en el mundo sajón, en Estados Unidos y en Inglaterra, pasa que la gente va de puerta en puerta cantando los villancicos, cantando los carols. Eso se usa mucho. Entonces él lleva una grabadora, la pone en la puerta para que parezca que es un coro de niños cantando las canciones de Navidad, y mientras tanto le va mostrando una serie de letreros contándole lo mucho que la ama y diciéndole que por eso no aparecía sino ella en la boda, confesándole un amor que no va a existir nunca, pero que él le confesa en el día de Navidad. Entonces son algunas de las historias de Love Actually, que siempre es una gran película de Navidad. Hay otra película que se hace en el 2005 basada en un hecho real, que se va a transformar, digamos que se va a llevar a la pantalla. La tregua de Navidad de 1914, la Primera Guerra Mundial, de la que hemos hablado muchas veces, con su sinsentido total, con su tragedia absurda, con la vida de toda una generación, desde los 14 hasta los 40, que murieron en la Primera Guerra Mundial, todos los hombres de Europa en esa época. Esa guerra tan desoladora y tan incomprensible a medida que pasa el tiempo, más allá del orgullo y la banalidad de los líderes de esa época. Hay un momento, y esto ocurrió realmente, hay un momento en que los dos bandos, en un bando están los alemanes, igualmente jóvenes, igualmente desvalidos como todos los pelados que van a la guerra, y en el otro lado están los franceses y los escoceses, y ocurre que deponen las armas para celebrar juntos la Navidad. Eso sucedió en la vida real, y en 1914 apenas estaba empezando. Esto terminaría en 1918 de la peor manera posible, pero ahí, en ese momento, el espíritu de la Navidad, tan invencible y tan extraño, se manifiesta en un momento tan delicado como una batalla para mostrar que la fraternidad humana siempre es posible, aún en las trincheras y en las condiciones más increíbles. Arbolito de Navidad que siempre florece en los 24. No le vayas a dar juguete a mi cariñito, que es un ingrato. En el cine de Navidad de los colombianos, nosotros más que tener cine de Navidad, tenemos estrenos de Navidad.
el 25 de diciembre se estrenan las películas en Colombia. Y el año pasado dijo que este año se casaría y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Y el año pasado dijo que este año se casaría y todo ha sido mentira, por eso llora la vida mía. Arbolito lindo de Navidad, arbolito lindo de Navidad, y arbolito lindo de Navidad, arbolito lindo de Navidad. Tanto las películas del Paseo de Dago García, que solamente las estrenan el 25 de diciembre, como las grandes películas como La Estrategia del Caracol, todas las películas, El Taxista Millonario, la más dramática de todas, La Vendedora de Rosas, basada en un cuento de Hans Christian Andersen. Los cuentos de Hans Christian Andersen son particularmente tristes, y La Realidad de Medellín también. Así que entre Hans Christian Andersen y Medellín, La Vendedora de Rosas es absolutamente triste por donde usted la mire, por el origen del cuento danés y por la llevada al cine en ese Medellín de ese momento. Pero nosotros vamos a cine el 25 de diciembre, así es como nos programamos siempre. Y en las películas más recientes, en el 2023 sale una película que se llama The Holdovers, Los que se quedan. Y es una historia de un internado de clase súper alta, en donde quedan un profesor un poco castigado, un gran ilustrado, pero un profesor muy neurótico, un grupo de muchachos ricos que los papás no van por ellos, pero al final sí van por todos, y queda uno solo que no van por él porque nadie lo quiere, porque no se lo quieren llevar y no les interesa y no les sirve en la familia, no lo necesitan. Y una mujer negra grande que es la que hace el aseo y que no quiere salir a ninguna parte porque le mataron su hijo en Vietnam y él se había metido al ejército para ser alguien en la vida. Entonces, circunstancias totalmente diversas unen en este internado, en un invierno del norte de los Estados Unidos, a estos tres personajes, grandes actores además, en un momento en que aparentemente no tienen nada en común y aparentemente son de distintas realidades, estratos, clases, razas, todo es muy diferente entre ellos. Y resulta siendo una historia tan absolutamente hermosa, conmovedora. Empieza desde una hostilidad manifiesta o una indiferencia y se va convirtiendo realmente en un acto de solidaridad, camaradería, confianza, amor, que en la relación de estos tres personajes, que no tendrían nada que ver en un universo paralelo, y en esa Navidad y en ese invierno, de una manera muy particular y sin que uno pueda prever cómo, se termina desarrollando el espíritu de la Navidad entre ellos tres. Y nos terminan contando una historia inmensamente conmovedora, profundamente humana, que nos va a llevar de la mano de lo humano, del corazón, de lo que realmente habita a las personas cuando están despojadas de todo lo demás que no es su propia relación con su espíritu, con su corazón y con la vida. Eso se llama Los que se quedan, The Holdovers. Las películas de Navidad siempre son la manera de recordarnos y cada vez hacen nuevas. O sea, esto es por darles algunas porque podríamos pasarnos mucho tiempo contándoles películas. Hacen nuevas películas cada vez, cada ratico. El año pasado hicieron una donde una chica llegaba a la casa de su familia con la novia, pero no les había dicho que esa era la novia. Y toda la película es como ella no es capaz de decir que la chica es su novia y el papá se va a lanzar para alcalde y pues eso le podría impedir la candidatura hasta que finalmente se dan cuenta que si él va a ser alcalde va a hacerlo desde la realidad y de la familia que tiene y que la chica tiene que hablar de su vida y de su amor porque eso es la parte que en ese momento es esencial en su vida y todos logran mediante una serie de situaciones, de comedias muy extrañas, llegar a la inclusión, a la comprensión y a tomarse esa foto que durante toda la película están tratando de tomarse y que no llegan a tomarse hasta que no sea una familia que realmente conoce sus verdaderos valores y puede aceptar a toda la diferencia dentro de sus propios miembros porque la chica que tenía la novia era la chica perfecta de la casa.
y entonces por eso era tan difícil que ella dijera que esta muchacha que había llevado no era su amiga sino su novia. Entonces así van apareciendo las películas de Navidad en cada temporada, y parte de las celebraciones de la Navidad es para nosotros ir así en el 25 de diciembre y para todo el mundo ver la avalancha de películas que nos ponen a pensar en los tiempos de la alegría de la Navidad, que es otra forma en la cual el espíritu de la Navidad se hace presente porque se mete por todas partes, se mete por las canciones, se mete por la comida, se mete por cómo no va a llegar el espíritu de Navidad a la pantalla si la pantalla está hecha visualmente para recrearlo. Entonces, desde las pantallas y desde el espíritu de lo que sigue siendo la manera como nos encontramos en Navidad, para hacer una tregua, para celebrarnos, para encontrarnos, para vernos con las familias, para encontrarnos en las tradiciones, para encontrarnos en la esperanza. Aquí, desde la cinematografía, terminamos nuestro relato por las películas y la Navidad, deseándole a todos una feliz Navidad, y a todas y a todo este mundo, en un voto por la esperanza y por la paz. Entonces, desde los espacios del celuloide, del cine, del espíritu de Navidad, del encuentro entre las familias, de la mirada de las grandes pantallas, de la televisión, de Mickey y de los Muppets, del gran cuento de Navidad de Dickens, que ha sido llevado en todas las posibilidades inimaginables de la imagen, y desde el espíritu de la Navidad que se cuela en las pantallas, para seguir trayendo alegría y esperanza para todos, en la narración Diana Uribe. Para ustedes, feliz día cualquiera que ese sea, y feliz Navidad. Este podcast fue grabado en Los Gatos Studio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. En la investigación, Arturo Jiménez, Elvira Moreno y Daniel Mesa.